En ese instante la reina le pide a la pequeña que se convierte en emperatriz, porque eso será de gran ayuda para expandir su negocio. Melnia dice que eso es algo bueno, pero aún así, esta menciona que el convertirse en emperatriz será de gran ayuda para expandir su negocio, y los negocios son divertidos, pero asumir la responsabilidad de una nación es un poco, y esta pregunta si de verdad quiere entregarle el imperio a una demonio femenina. La reina pregunta si no sería mejor hacerlo, pero la protagonista dice que Itán todavía es muy joven, pero pregunta que por qué no simplemente criarlo como lo haría con ella si fuera su hijo. La reina se sorprende y dice que esa es una idea nueva. Esta agarra a su hijo y se queda viéndole, y dice que aunque es posible después de todo es su hijo, pero no es lindo en absoluto. Eitan le pregunta a su mamá si eso no es demasiado, y este llama a su hermana, y le pide que por favor se case con ella. La pequeña protagonista le pregunta que qué dice, e Eitan dice, que debido a que si no se casa con una demonio, cree que le echarán de ahí tan pronto como se convierte en un adulto. Y su hermana mayor puede adoptar la responsabilidad de soberana por completo, y él solo será su esposo. La protagonista dice que no, y esta menciona, que sin importar cómo lo mire él no luce como un emperador. Y bueno, esto está muy extraño. Pero seguimos, poniendo la pequeña un pero, porque es un poco inusual, pero aún así esa es la familia de Urea. Aquí pasamos a otro lado, y Urea dice que esa noche planea pasar la noche en el palacio, y entonces se verán después. La protagonista dice que sí y se despide, pero esta se sorprende por algo, y en ese instante vemos al archiduque, a su papá. Este se agacha para cargar a su hija, preguntándole si tuvo un momento agradable. La pequeña dice que sí, fue divertido, y le pregunta que cómo él supo que ella estaba ahí, y su padre le pregunta si hay algo que él no sepa sobre su hija, esto mientras le carga, y le pide que vayan a casa. La pequeña dice que sí, y vemos que el carruaje se marcha. Segunditos más adelante, Melnia está durmiendo y al parecer está teniendo un mal sueño. Aquí entramos a su pesadilla, y esta piensa que es el mismo sueño de antes. Sugar dice que es extraño, porque ser arrastrado al mismo sueño 2 veces, la pequeña protagonista dice que entonces, mientras se queda viendo algo, preguntando si sucedió algo así la última vez, esta se queda observando, preguntando que qué símbolo es, por qué no cree haberlo visto nunca entre las familias nobles de los demonios, y lo cierto es que todavía no quiere saber dónde se encuentra eso, poniendo un pero, porque el hecho de que le llamaran 2 veces. La protagonista dice que está ahí, y pide que por favor le diga cualquier cosa. Esta pregunta que quién está ahí, o que qué quiere que haga, aún así, mencionas que da miedo, pero esa vez tiene que afrontarlo directamente. Nuevamente se escucha esa voz temblorosa, que pide que le salven, que por favor le salven porque no podrá aguantar más. Y la pequeña piensa que para salvarla, esta se pregunta si debería cruzar y sacarla de allí, porque sin embargo, en ese momento Sugar dice que Mel es un demonio de los sueños. Y seguramente no será fácil ahí en el sueño de otra persona, pero no es imposible. La protagonista pregunta si puede construir un puente, y Sugar le dice que si lo cree puede hacerlo, claro que lo conseguirá. Y la pequeña se pregunta que cómo puede hacer que algo sea seguro, esta piensa que tal vez, se pregunta si con rocas o quizás algo metálico, pero es pesado y parece que lleva mucho tiempo. Y Sugar dice que las apariencias no importan, porque ella puede hacer todo lo que desee, porque es importante creer que nunca colapsará. La protagonista se pregunta si lo que desee, y dice que entonces es muy sencillo, pidiendo que se haga un puente de malvaviscos, y mientras ella camina piensa que no colapsará nunca, porque los malvaviscos jamás le traicionarían. Esta sigue avanzando, preguntándose en ese momento que qué pasará si tiembla y colapsa, y vemos las expresiones ante tal pensamiento, ya que al dudar el puente cayó, y de no ser por Pouni la pequeña habría terminado en la lava. Mel dice que no era su intención que se derrumbara, pero Sugar le dice a su maestra, que aún así trabajó duro. La pequeña dice que no, porque él fue quien le salvó, y esta menciona que no quiere volver a tener ese sueño por tercera vez, así que necesita encargarse de eso ese día. La protagonista llama a la hermana en la roca, y le pregunta que quién es ella, hermana, o que cómo puede ayudarla. La chica en la roca dice que es cruzando esa lava, y esta dice que ha estado así durante mucho tiempo. Pero la protagonista le pregunta si ese sueño, su realidad, le pregunta si es donde está atrapada,
pero la chica empieza a temblar, y dice que ya vienen. La protagonista se desconcerta y le pregunta que quiénes vienen, pero la chica sigue asustada, y dice que ya vienen y le atormentarán de nuevo, e irán para atormentarle bastante. En ese instante se siente un fuerte movimiento, y Sugar dice que el sueño se está sacudiendo y tienen que salir, pero aún, y Sugar dice que el sujeto que ha originado el sueño se encuentra en un estado de extrema ansiedad, y si no tienen cuidado ellos también pueden caer en el vacío de los sueños. En ese momento algo empieza a romperse, y la protagonista se sorprende mucho, se monta en Sugar y dice que definitivamente regresará. Viendo nosotros como todo se desbarata, siendo la pequeña chica atrapada nuevamente entre las rocas, gritándole la protagonista a la hermana que regresará pronto, pidiéndole que le espere, mientras ella es tapada completamente por todas las rocas. Pero en ese instante llegan unas personas, alguien pregunta que cuál es la condición número 1, otro dice que ese día ha sido la misma de siempre, y otro dice que es una locura. Estos son Earth Team, y uno dice que no pueden dejarla así y tienen que encontrar una manera. Otro pone un pero, y pregunta que qué pueden hacer, porque incluso si intentan lavarle el cerebro tendría que escuchar. Y estaban felices de que finalmente habían capturado a un demonio femenino, pero luego el demonio se convirtió en un bloqueo de piedra, y selló sus ojos y oídos. Esta es Cana Lilith, y si quieren continuar no pueden simplemente concentrarse en eso, porque después de todo esa es la única alternativa. Este pregunta si no es así, su compañero dice que bueno, porque de todos modos tienen que cumplir con su deber ahora mismo, y aquí estos sujetos extienden su mano diciendo que hay luz en el mundo, dijo el ala, y el mal debe ser destruido, y ellos son de la semilla del mal, y todo lo que proviene de los Nerftin es correcto y verdadero, pero todo lo que es del diablo es mentira. Y estos piden que quite la máscara del mal y se convierta en Nerftin. Pasando nosotros a ver a la reina llamando a Cana, preguntándole que dónde está, y que qué está haciendo, en ese instante la protagonista se levanta muy asustada. Su padre le llama, y la pequeña se sorprende porque es su papá. Y este le dice a su hija que está a salvo, la pequeña le pregunta si ha estado a su lado todo ese tiempo, y el duque le dice que sí. Aún así la pequeña pone un pero y llama a su papá, porque él debe estar ocupado, y el duque dice que dio la casualidad de que ese día no tenía nada pendiente por realizar, mencionando la protagonista que es mentira, y piensa que aún así es bueno tener a su papá. Pero la pequeña llama a su papá, y le pregunta si hay lava en los volcanes, el duque dice que sí, y la pequeña pregunta si existe algún lugar donde haya tanta lava como agua en un río o en un lago, pero donde no haya plantas. El duque le pregunta si quiere saberlo exactamente, y la pequeña dice que sí, la ubicación. El duque llama a Ela y le pide el mapa del mundo, y este dice que la mayoría de los volcanes son utilizados como nidos por wyverns que son sumamente peligrosos. Sin embargo, no viven cerca de volcanes muertos donde no hay lava. Y la pequeña dice que entonces debe tratarse de un volcán activo, y su padre dice que si no hubiera plantas en los alrededores del volcán no sería el sur. Y la protagonista piensa que entonces, se pregunta si todos los volcanes activos del mundo excepto los del sur, esta dice que son demasiados. Y la pequeña le dice a su papá que había alguien en el volcán, una demonio. El duque le pregunta si soñó que una demonio quedó atrapada en un volcán. La pequeña dice que así es, pero estaba asustada y necesita salvarla. Su padre se desconcerta y la pequeña se ve preocupada, y piensa que no sabe por qué necesita ir a rescatarla. La pequeña dice que quiere decir que era una pesadilla tan aterradora, y si no la ayuda seguirá llamándole en sus sueños. Su padre dice que lo entiende, y eso no está bien. Y la pequeña pide que por favor, porque deberían salvarla rápidamente y evitar que vuelva a invocarle en una pesadilla. Su padre dice que entiende, y la pequeña dice que también. Esta se pregunta que qué más vio, y esta se sorprende porque había un dibujo de unas alas, y se parecía a eso. El duque se desconcierta, pero dice que bien, y la pequeña pregunta si es posible encontrar un lugar con tal patrón, o si su papá sabe algo al respecto. El duque dice que lo averiguar, y es tarde así que debe volver a dormir rápidamente. La pequeña dice que sí, y el duque dice que entonces le pide que por favor no se preocupe. Y la pequeña se pregunta si eso significa que no necesita saberlo, pero pone un pero, porque si su papá se entera de algo seguramente se lo dirá, así que por ahora debe ir a dormir como dijo su papá. Aquí pasamos al próximo día,
y la pequeña menciona que se sintió mal por no poder salvar de inmediato a la protagonista de su sueño, pero también tenía trabajo que hacer y obtuvo esa información, porque una empresa que posee muchas minas y puede suministrar diamantes a precios bajos, la joyería Arcángel. Y la pequeña piensa que como de todos modos necesitan muchas gemas, y sería buena idea hacerlo ahí. La pequeña llama a Tina y le pregunta si sabe dónde está el tío Livio ahora mismo. Tina dice que debe estar en su oficina, y pregunta si debe decirle que la señorita lo está buscando. La protagonista dice que sí. Y aquí vemos que llega Livio y le pregunta a Mel si le llamó. La protagonista dice que le dará eso, y Livio se sorprende porque de repente le está ofreciendo algo tan precioso. La pequeña dice que sí y pide que lo coma rápido porque es delicioso, pero mencionan que en realidad está llena porque comió mucho, y Livio dice que entonces, y si se lo da lo disfrutará. Pero después que él coma, la pequeña dice que a sí mismo, porque tiene un favor que pedir. Livio empieza a toser y dice que por supuesto y al parecer eso fue un soborno. Pero la pequeña dice que era un regalo, y esta dice que desea que él pueda firmar un contrato con ese lugar y que compre una gran cantidad de joyas. Livio dice que en ese caso, le pregunta si está diciendo que quiere un contrato de poder. Aquí vemos que Livio lee Joyería Arcángel y dice que definitivamente manejan los precios más bajos en el mercado, y aunque es un lugar que no tiene ninguna conexión con la familia Dúnebre. Pero la protagonista pregunta si es en serio, o si existe algún riesgo de ser estafados, pero Livio le dice que no permitirá que la estafa en 2 veces, y la pequeña dice que entonces se dejará en sus manos, mencionando que si se trata de Livio, ciertamente firmará un contrato mayormente accesible y obtendrá una buena oferta. Y bueno, aquí pasamos a la tienda de la pequeña donde la reciben a la directora ejecutiva. Esta mujer le sonríe a la pequeña, la misma que dice que fue a ver cómo se encuentran en ese día, y aún así ella pone un pero, ¿por qué cree que tienen invitados? En ese instante este niño pide disculpas y le entrega esto a la protagonista, pidiendo que por favor lo acepte, porque lo horneó él mismo. La pequeña le da las gracias, y dice que comerá bien. Y esta piensa que como lo hizo personalmente es un poco difícil rechazarlo. Y el chico dice que también comprará esa caja de música. La protagonista le da las gracias y se ve apenada, pero esta abre los brazos, y pregunta que qué sucede, porque nunca antes había sucedido algo así, y esta se pregunta si fue porque era demasiado pequeña, pero Shoyo dice que más bien, supone que no pudieron acercarse porque otro demonio los estaba mirando, y Abel en particular debe haber sido una amenaza. La protagonista dice que entonces, pregunta si quiere decir que fueron en secreto dado que Abel no estuvo alrededor ese día. Shogo dice que eso es exactamente lo que pasó, y la protagonista dice que es genial abrirse paso incluso si Abel los bloquea. Aún así ella pone un pero, y pregunta que qué está haciendo Abel esos días, o que si está muy ocupado. Sugar dice que tal vez sea eso, pero la pequeña llama a Gon y Sean, y les pregunta si quieren un bocadillo, pero Tina llama a la señorita, porque la joven Valerie y el maestro Urea están ahí juntos. La protagonista pregunta si de verdad, y dice que irá. Aquí los vemos a ambos, y la pequeña les da la bienvenida y pone un pero, y Valerie pregunta si no había muchos chicos ahí antes. La protagonista pregunta si en verdad, y Urea dice que no lo sabe. Pero Valerie dice que es gracioso, porque acaba de echarlos a todos. Urea le pregunta que de qué esté hablando, porque probablemente escaparon después de verle porque tiene esa expresión aterradora. Y Valerie dice que sin siquiera titubear, esa es una mentira descarada. Pero la protagonista le pide que basta, que no peleen, porque los clientes lo verán. Urea dice que no están peleando, y en ese momento alguien da la bienvenida, y Valerie y la protagonista se sorprenden porque ese olor en realidad es hedor, que solo lo puede describir como el de orina de caballo. Son los Nerestin, y sí, este mismo dice que vaya, porque está lleno de jóvenes demonios, y los artículos que se venden ahí son bastante elaborados. Este pregunta si no es así, y pide que por favor no sea demasiado cautelosa, porque también fue porque quería comprarle una caja de música a su hija. Y aparte de eso tiene algo que entregarle a la joven dama Dúnebre, asustando esto un poco a la protagonista. En ese instante vemos la carta, la misma que rápidamente fue tomada por Gon. Ante esto, el Neftin se ve disgustado y dice que de todos modos se asegurará de transmitirlo. Y Gon le dice a la protagonista que no cree que deba abrir esa carta sin cuidado,
y Valerie dice que entonces, pregunta que qué pasa si le hicieron algo extraño al sobre. La protagonista dice que aún así de alguna manera supone que tendrá que leerla. En ese instante vemos que alguien se adelanta. Es Urea quien sorprende a la protagonista. Este toma la carta y dice que no hay ningún dispositivo en el sobre, pero el contenido será mejor que ella entre y lo lea, porque los humanos podrían escuchar. La protagonista dice que claro, y aquí pasamos dentro donde ya están leyendo la carta. Esta carta dice que Cana Lilith está en sus manos, y le gustaría cambiarla por Melmia Dúnebre. La protagonista piensa en Cana Lilith, preguntándose si es la hija de la profesora Nieves, porque podría ser que no huyó de casa, sino que fue secuestrada. Abriendo un paréntesis, porque me parece que dije que era la emperatriz, esto porque se parecía, pero no es así. Viendo nosotros también a Ela con el mismo mensaje, porque si no aceptan el intercambio, Cana Lilith será sacrificada y ofrecida en un altar a Dios, y el plazo es de una semana. En ese momento alguien golpea a un lugar, gritando que de ninguna manera. Es a él, quien pregunta que cómo se atreven esos bastardos a querer llevarse a su hermana. Este dice que tienen que apresurarse y destruirlo todo. No. Este pregunta si simplemente deberían iniciar una guerra, pero el duque le pide a Abel que se siente. Y aquí están todos. El duque dice que no entregará a Mel, a lo que Abel dice que sí, por supuesto, y la protagonista le pregunta si saben, porque la buscara en sus sueños, y si va más allá del sueño quizás puede encontrar a Cana, porque si la hallan primero y la traen de regreso, no habrá necesidad de llegar a un acuerdo. Juana Raften perderá los medios para amenazarlos. El duque dice que así es, y ante esto la maestra tiene un rayo de esperanza. Esta dice que podría ser posible, porque Cana en situaciones severas se quedaba dormida durante un mes. La protagonista pregunta que como que un mes, y la profesora dice que ese es el caso de todos los demonios concebidos en el día de la nada, porque Cana estaba en la peor condición entre ellos. Así que puede que todavía esté durmiendo, y es el tipo de niña que se esconde aún más y siente que está en peligro. La protagonista menciona que poseía ese tipo de personalidad, y pregunta si por casualidad tiene un retrato o algo similar. La profesora dice que ahí, y la protagonista dice que conoce ese rostro. La profesora le pregunta que qué dice, que cómo, y la protagonista piensa que es la hermana de las rocas. Aquí pasamos a otro lado, y la protagonista menciona que cuando les contó lo que había visto en el sueño, las cosas progresaron de manera tensa, porque se formó un equipo de rescate con el mínimo número de individuos, suponiendo que si muchos demonios se movían serían visibles y terminarían llevándosela a otro lugar. Su papá, Abel, la profesora Nieves y ella, que estarían bien incluso si cayeran en la lava. En ese instante Nieves dice que no puede ver a Beverns, y el duque dice que Mel le contó sobre el sueño con anticipación, así que se encargó de él en el momento. La profesora Nieves dice que lo entiende, y le da las gracias Kelif, y la pequeña menciona que es la primera vez que escucha a la profesora llamar a su papá por su nombre. Y el duque dice que hay un total de 8 sitios posibles, y la protagonista se pregunta que cómo que 8 sitios, porque cuando miró el mapa había muchos más, pero esta suspira y dice que ese símbolo, el símbolo de Nereftin. Y el duque dice que es un volcán que Nereftin ha marcado como su territorio, y la protagonista dice suponer que su papá redujo las opciones después de ver eso. Pero Abel dice que de todos modos son gente malvada, y pregunta que por qué se les ocurriría meter a la joven en un volcán. La protagonista dice que incluso en el sueño estaba lleno de aire muy caliente y acre. Y Nieves dice que tal vez Cana probablemente pudo soportarlo dado que es un demonio de las rocas, y debe haber estado protegida por un golem subordinado. Ante esto la protagonista se ve preocupada, y piensa que puede percibir que la maestra se siente triste, y necesitan salvar a Cana rápidamente. Abel dice que entonces irá, preguntándose la protagonista si no le tomaría mucho tiempo a Abel visitar cada uno de los 8 volcanes, porque existe la posibilidad de que lo atraen, y hay una mejor manera. En ese instante la protagonista grita a su hermano que espere, desconcentrando a la profesora Nieve y al duque. Abel le pregunta a Pelusa que qué sucede, y esta dice que un artefacto mágico que obsequió Kaihan, y dijo que le mostraría un mapa de los lugares en lo que ha estado, y puede compartir su voz donde quiera que haya ido. Y esta dice que fue allí en sueño, preguntando si no es verdad, y el duque dice que un sueño tan realista que era posible sentir el olor a humo y la temperatura del agua,
podría ser una posibilidad. La protagonista dice que ahí no, porque es un lugar en el que nunca ha estado. El duque pregunta que cuál es el siguiente, la pequeña dice que ahí tampoco. Esta dice que ahí, y Abel llama a Fluffy, y le pregunta si eso realmente sucedió en un sueño. La protagonista dice que no está segura, pero aún así vale la pena intentarlo, y vemos que ambos hermanos se sorprenden, y la protagonista dice que está ahí. Nieves se desconcerta y le pregunta a la princesa si puede llamar a Cana, porque no importa si Nereftin le atrapa, necesita saber dónde se encuentra su hija. La pequeña llama a Cana, y le pregunta si puede oírle, o que si le escucha. Le pide que mueva al golem y emita un sonido. Esta le grita a la hermana que su mamá fue a recogerle, y están ahí para salvarlo. Esta le grita a la hermana Cana, y vemos que ésta deja al descubierto su rostro, sorprendiendo a la protagonista, viendo nosotros el rostro de la maestra Nieves, la misma que le da un beso a Melmia, y le dice que nunca olvidará ese favor, porque definitivamente se lo pagará. En ese instante vemos a Nieve muy sombría, y el duque dice que esa es una gran oportunidad para ver el poder de la jefa de la familia mayor, y será como una salida de campo. La protagonista piensa que no Abel, y se pregunta si será la propia maestra, y la pequeña dice que la maestra es una demonio del agua, y pregunta si estará bien incluso si se trata de un volcán. El duque dice que es ridículo decir que estará bien, preguntando que cómo se atrevería un volcán a detener a la actual Nieves, terminando aquí esta linda parte, invitándote como siempre a compartir con todos tus amigos, y a dejar ese hermoso like, tu comentario de la parte que más te ha gustado o si quieres que traigamos la siguiente. Así que nada, gracias y seguimos actualizando lo más rápido posible.